Bienvenidos de nuevo. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, porque tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar, algo que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Hoy vamos a desgranar esa noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y, por supuesto, nuestras redes sociales. Finalmente Hande Erçel confiesa, Kerem Bürsin tenía razón. Sí, han escuchado bien. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en las implicaciones, y a especular un poquito sobre qué significa todo esto para la relación de estos dos íconos que tantas pasiones han despertado. Antes de que nos lancemos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles algo súper importante, algo que nos ayuda a nosotros a seguir trayéndoles contenido de calidad y a ustedes a no perderse ninguna de nuestras novedades. Si aún no lo han hecho, por favor, hagan clic en ese botón de asterisco suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis, les toma solo un segundo y activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. No querrán perderse nada. Y si les gusta este vídeo, ya les adelanto que les va a encantar, por favor, denle un asterisco me gusta. Eso nos anima muchísimo y nos dice que vamos por buen camino. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia, como les decía, es explosiva. Durante mucho tiempo los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o para los que nos siguen en la vida, Hande Ker, han estado observando cada movimiento, cada comentario, cada detalle. La química entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido innegable desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como se conoció en muchos mercados. Y esa química, esa conexión alimentó durante meses e incluso años, un sinfín de rumores, especulaciones y, por supuesto, la esperanza de sus seguidores de que su relación en la vida real fuera tan fuerte como en la ficción. Pero, como suele suceder en el mundo del entretenimiento, las cosas no siempre son tan sencillas. Hubo momentos de acercamiento, momentos de distancia, declaraciones ambiguas, y un mar de incógnitas que mantuvieron a todos en vilo. Y ahora parece que finalmente se ha dado una confesión. Una confesión que, según el título que nos convoca hoy, valida de alguna manera una postura, una intuición, o quizás, una predicción que Kerem Bürsin tuvo en algún momento. La gran pregunta es, ¿en qué consistió esa confesión de Hande? ¿Y qué es exactamente lo que Kerem tenía razón? Vamos a empezar por desglosar el contexto. Hande Erçel es una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la han catapultado a la fama internacional. Por otro lado, Kerem Bürsin es un actor que ha conquistado corazones con su atractivo, su energía y su personalidad. Juntos en Sen Kalkam, crearon una magia televisiva que resonó a nivel mundial. Los fans se enamoraron de la historia de amor de Eda y Serkan, y, como era de esperar, empezaron a desear que esa historia continuara en la vida real. Durante el apogeo de la serie y tras su finalización, los rumores sobre su relación sentimental fueron constantes. Se les veía juntos, se comentaban sus interacciones en redes sociales, se analizaba cada gesto. Hubo periodos donde parecía que estaban juntos, e incluso fotos que alimentaban esas teorías. Pero al mismo tiempo nunca hubo una confirmación oficial clara y rotunda por parte de ninguno de los dos. Y ahí es donde entra la parte intrigante de la noticia de hoy. La frase clave es confiesa. Esto implica que Hande ha revelado algo que antes mantenía en secreto, o al menos, no confirmaba abiertamente. Y el añadido Kerem Bürsin tenía razón, nos hace pensar que esa confesión está directamente ligada a algo que Kerem había dicho o pensado en el pasado sobre su relación, o sobre la naturaleza de sus sentimientos, o quizás sobre el futuro. Pero ¿cuándo y dónde hizo Hande esta confesión? Las redes sociales han sido un hervidero de especulaciones. Se habla de entrevistas recientes, de declaraciones a medios turcos, o incluso de comentarios vertidos en eventos públicos. Lo cierto es que la noticia ha explotado, y ahora todos queremos saber los detalles. Si analizamos la dinámica de las relaciones públicas de las celebridades, es común que para proteger su privacidad o por estrategia, mantengan ciertos aspectos de su vida personal en un segundo plano. Sin embargo, la presión de los fans y los medios a menudo crea un ambiente donde las verdades terminan saliendo a la luz. Podemos imaginar varias posibilidades sobre lo que Hande podría haber confesado. Podría ser que finalmente haya admitido que sí estuvieron juntos sentimentalmente. O quizás que sus sentimientos por Kerem eran más profundos de lo que dejaban ver. Hoy esto es interesante que Kerem en algún momento expresó algo sobre la relación,
o sobre la dificultad de mantenerla en público, o sobre la intensidad de lo que sentían. Y Ande ahora reconoce que él estaba en lo cierto en esa apreciación. Pensemos en escenarios. Imaginen que Kerem, en un momento dado, quizás en una conversación privada o en una entrevista donde se le presionó, expresó algo como: nuestra conexión es muy especial, pero a veces es difícil de navegar en medio de toda esta atención mediática, o sentimos algo muy fuerte, pero la vida nos lleva por caminos distintos en este momento. Y ahora Ande, tal vez en un momento de mayor madurez, o simplemente porque ya no siente la necesidad de ocultarlo, declara algo como: Kerem siempre tuvo razón en cuanto a la intensidad de lo que vivimos y la complejidad de manejarlo todo. Otra posibilidad es que Kerem haya tenido razón en anticipar algo sobre su futuro juntos, o sobre la naturaleza de su relación. Quizás él intuyó que las presiones externas podrían afectarles, o que la distancia geográfica, o los compromisos profesionales, serían un obstáculo importante. Y Ande ahora, al mirar atrás, reconoce esa lucidez en Kerem. Para entender mejor la dimensión de esta noticia, debemos recordar la intensidad con la que los fans vivieron su relación. Cada detalle era escrutado, cada foto compartida era un motivo de celebración o de análisis profundo. La pareja se convirtió en un fenómeno, y su química trascendió la pantalla. Cuando anunciaron su separación, o cuando simplemente dejaron de aparecer juntos tan frecuentemente, hubo una ola de decepción. Y ahora, esta confesión de Ande podría ser el cierre que muchos esperaban, o quizás el inicio de una nueva fase de entendimiento. Es importante destacar que las confesiones en el mundo de las celebridades a veces son sutiles. No siempre son un grito a los cuatro vientos. Pueden ser respuestas a preguntas directas, declaraciones en un contexto más íntimo que se filtra, o incluso un cambio de actitud que todos interpretamos. Lo que sí es seguro es que el título sugiere un reconocimiento por parte de Ande de que la perspectiva o las afirmaciones de Kerem sobre su relación, o sobre algún aspecto de ella, eran correctas. ¿Qué significa esto para la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Es una señal de reconciliación? ¿Es simplemente un reconocimiento mutuo de lo que vivieron? ¿Es un paso hacia una amistad más honesta? El título es intrigante precisamente porque deja muchas preguntas abiertas y nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en el ojo público. Si Ande ha confesado algo que Kerem ya sabía o había predicho, esto podría indicar un nivel de entendimiento profundo entre ellos, incluso si ya no están juntos sentimentalmente. Podría significar que, a pesar de las dificultades, lograron mantener un respeto mutuo y una conexión especial que les permite reconocer la validez de las experiencias y percepciones del otro. Pensemos en la presión que sufren los actores que trabajan juntos en series de gran éxito. La línea entre la ficción y la realidad se difumina para los fans, y a menudo, los actores deben navegar entre sus sentimientos reales, las expectativas del público y la necesidad de mantener un equilibrio en sus vidas. Si Kerem ya intuía o sabía algo sobre las dificultades de esa situación, y Ande ahora lo confirma, es un indicio de que él tenía una visión clara de la dinámica que estaban viviendo. La frase «tenía razón» es poderosa. Sugiere que Kerem poseía una verdad, una comprensión que Ande, quizás en un momento dado, no veía o no quería ver, o simplemente no estaba lista para admitir. Y ahora, con el tiempo, con la distancia, o con una nueva perspectiva, Ande valida esa verdad. Imaginemos una entrevista hipotética. Un periodista le pregunta a Ande sobre su relación con Kerem. Y ella, con una sonrisa melancólica, responde algo como: Kerem siempre tuvo una manera muy clara de ver las cosas. Él entendía la intensidad de lo que estábamos viviendo y también las dificultades que vendrían. Y mira, con el tiempo me doy cuenta de que tenía razón en muchas de sus apreciaciones sobre nosotros y sobre cómo manejar todo esto. Esta declaración, si se parece a la verdad, no solo resolvería la duda de los fans sobre si estuvieron juntos, sino que también arrojaría luz sobre la profundidad de su conexión y el respeto mutuo que parece persistir. Podría ser el epílogo perfecto para una historia que cautivó a millones. Además, este tipo de declaraciones suelen generar un gran impacto en las redes sociales. Los fans se dividen, comentan, comparten teorías. Y nosotros, como creadores de contenido, tenemos la tarea de analizar estos acontecimientos y presentarlos de la manera más completa y entretenida posible. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave que podemos rescatar de esta noticia, incluso sin tener todos los detalles exactos de la confesión? Primero, la noticia confirma que hubo una conexión profunda entre Ande Erçel y Kerem Bürsin que trascendió la pantalla.
Segundo, el hecho de que Ande confiese que Kerem tenía razón, sugiere que Kerem tenía una comprensión clara de la situación, quizás sobre la naturaleza de sus sentimientos, las dificultades de su relación, o el futuro de la misma. Tercero, esta confesión podría ser interpretada como un reconocimiento mutuo de lo que vivieron, o incluso un paso hacia una reconciliación, aunque no sea necesariamente romántica, sino a nivel de entendimiento y amistad. Cuarto, la noticia demuestra el inmenso poder de los fans y de los medios para seguir de cerca la vida de las celebridades y cómo estas dinámicas influyen en la forma en que las historias personales salen a la luz. Y quinto, y quizás lo más importante para los fans, esta confesión ofrece un cierre, o al menos, una nueva perspectiva sobre una de las parejas más queridas y especuladas del mundo del entretenimiento. Es fascinante cómo una sola frase puede desatar tantas emociones y análisis. La forma en que Hande Erçel se refiere a Kerem Bürsin, validando su perspectiva, nos habla de una relación que, independientemente de su estado actual, dejó una huella significativa. En resumen, la noticia de que Hande Erçel confiesa que Kerem Bürsin tenía razón, abre una puerta a un entendimiento más profundo de su historia juntos. Ya sea que esto signifique una reconciliación, una amistad fortalecida, o simplemente un reconocimiento mutuo de las experiencias vividas, lo que es innegable es que la conexión entre ellos fue real y significativa. La forma en que Kerem pudo haber anticipado o comprendido ciertas dinámicas de su relación, y ahora Hande lo reconoce, habla de una madurez y un respeto que sin duda son dignos de admiración. Y a ustedes, nuestros maravillosos espectadores, les agradezco enormemente por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Qué creen que significa esta confesión de Hande? ¿En qué creen que Kerem tenía razón? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la vida real o en un proyecto? Déjenme sus comentarios abajo porque leo todos y cada uno de ellos, y me encanta interactuar con ustedes. Y si han llegado hasta aquí, y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Eso nos ayuda un montón a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos estemos al tanto de esta intrigante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se queden fuera de nuestras próximas aventuras y análisis. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.